Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Después de haber recordado en el video pasado el ideal altísimo de la consagración de la vocación monástica, que era el prepararse toda su vida para en algún momento llegar a lo que significaba el recibir el gran hábito, que es lo mismo que comenzar una vida completamente entregada al Señor en oración, soledad, silencio, una vida eremítica. Así se entendía siempre como esta vida eremítica como el ideal, la máxima perfección espiritual alcanzada por el monje, por la monja. Y aunque se viviera en un cenobio, de todos modos, siempre se tenía ese altísimo objetivo. Desde la antigüedad, habíamos dicho, se hablaba del gran hábito como culminación del monacato. Así que es la expresión visible de la perfección interior, una corona de la actitud humilde, el haber renunciado a todo absolutamente y estar en soledad en la presencia de Dios. Eso no debemos nunca olvidarlo, sobre todo por la desfiguración que se ha hecho de la vida religiosa, el comunitarismo imperante, que ahoga y hace estéril a las almas. Antes de pasar a, a las amas del arrepentimiento de las que había hablado al final del video pasado, es importantísimo destacar una figura que la verdad es que se me había pasado por alto, pero al repasar el texto, queriendo preparar las amas del arrepentimiento, me encontré con que me estaba olvidando de una figura extraordinaria y que es necesario rescatarla por lo que implica, sobre todo con miras a este lamentable sínodo de la sinodalidad que se piensa celebrar en el mes de octubre, en donde entre otras cosas que se van a tratar está el tema del diaconado femenino. Me estoy refiriendo a la figura magnífica de Santa Olimpia, monja diaconisa. Vamos a ver un poquito esta vida magnífica y sacar algunas conclusiones, algunas reflexiones. Recordemos que entonces la misión del diaconado en los primeros siglos de la Iglesia, en los primeros tiempos, fue ayudar en el bautismo de las mujeres y también en la catequesis. Sobrevive este diaconado en algunos siglos más tarde, durante la Edad Media, pero encarnado en las monjas, monjas diaconisas. Por ejemplo, la tradición siríaca, hasta el siglo XII, la superiora de un monasterio era diaconisa y por lo tanto podía presidir el oficio litúrgico comunitario. Pero, incluso en otras tradiciones orientales, jamás debían tocar el altar, sino que cuando en ausencia del sacerdote o del diácono había que dar la Santa Comunión a niños o a las monjas, niños menores de 5 años, se la tomaba de un nicho que había en la pared, nunca tocar el altar, con lo cual estamos viendo cómo jamás se identificó o se pretendió que el diaconado, esta misión de diaconisa, fuera una parte integrante del orden sagrado. Nunca, nunca sucedió esto. Donde por más tiempo se conservó el diaconado de monjas,
ha sido en la iglesia armeno-gregoriana, que desaparece después de la Primera Guerra Mundial, después de las grandes matanzas de armenios bajo el Imperio Otomano. En el mundo bizantino, fíjense, hermanas, que se conoce el diaconado femenino hasta el siglo XIV y después va cayendo en desuso. Entonces vamos a referirnos a, en el siglo IV, esta gran figura, Olimpia. Apenas había fallecido San Basilio Magno, el abad Isaac comenzó en Constantinopla, estamos en Constantinopla, comenzó el abad Isaac la fundación de un monasterio inspirándose en las reglas de San Basilio. Era un gran confesor de la fe, el abad Isaac, muy valiente frente a las herejías. Gracias a la paz de Teodosio, empezó a florecer y a desarrollarse el monacato en torno a este abad Isaac. Y así se construye el primer monasterio conocido en Constantinopla. Y por supuesto, comienzan a aparecer las monjas. Tiene un matiz muy peculiar este monacato femenino, porque a este monacato se van a unir los círculos de diaconisas que existían. Y aquí es donde aparece la figura de Olimpia. Olimpia, que era una joven muy noble, de noble linaje, heredera de un gran patrimonio, que era huérfana de sus progenitores y es educada por su tío Procopio, que era un cristiano ejemplar e íntimo amigo de San Gregorio Nacianceno. Se casa Olimpia, la casa mejor dicho, con Nebridio, un joven intendente del imperio, y más tarde llega a ser prefecto de Constantinopla en el año 386. Pero 20 meses después de este matrimonio, muere Nebridio. Olimpia, con 18 años, se vio, por lo tanto, viuda y comienzan a importunarla cantidad de pretendientes, entre ellos un noble español emparentado con el emperador Teodosio, Elpidio, que comienza a solicitarla sin descanso. Pero Olimpia se mantuvo inquebrantable con el firme propósito de consagrarse a Dios. Y fijémonos en lo que le decía a Elpidio, negándose al nuevo matrimonio. Respondió enérgicamente que si el Señor la hubiese querido en el estado de matrimonio, no le hubiera arrebatado a su primer esposo. Elpidio, lleno de ira, convence al emperador Teodosio para que le quite todos los bienes a Olimpia, que iban a ser custodiados iban a quedar en depósito hasta que ella cumpliera 30 años, a ver si así la hacía dar marcha atrás en la resolución. Pero entonces Olimpia le escribe al emperador Teodosio con las siguientes palabras. Fíjense qué calidad de alma ya tenemos en esta joven. Le dice el emperador: Señor, habéis mostrado para con vuestra humilde sierva una bondad digna no solo de un emperador, sino de un obispo, al entregar la custodia de vuestros oficiales, entregar a la custodia de vuestros oficiales el pesado fardo de mis bienes, descargándome así de las solicitudes de su administración.
Todavía aumentaríais mi gozo si mandaseis que fueran distribuidos entre las iglesias y los pobres, pues conozco las luchas contra las tentaciones de vanidad que tales limosnas ocasionan cuando se hacen personalmente. Por otra parte, no quisiera que las pesadas cargas de los negocios temporales me hicieran descuidar los espirituales de mi alma. Así le escribe al emperador Teodosio. Cuando el emperador Teodosio recibe la carta, la lee y por supuesto comprende el carácter y las sólidas virtudes de la joven y le devolvió todo su patrimonio. Gran admiración comienza a despertar esta joven viuda consagrada al Señor cuando se entrega a la vida ascética. Toda la ciudad se maravilló. Se abstenía continuamente de toda clase de carne y pescado. Comía lo estrictamente necesario para mantener la vida del cuerpo y unía a ello, a los ayunos, las velas nocturnas, tan propias de la vida monástica. Qué extraño, nos dice el patriarca de Constantinopla, qué extraño el que estas aflicciones corporales le hubieran reportado un señorío tal sobre las pasiones, especialmente sobre el orgullo y la vanagloria, que jamás turbación alguna viniera a remover la serenidad absoluta del alma. Serenidad absoluta del alma. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Cómo se entrega a la vida interior, que es para eso que nos consagramos al Señor, para entregarnos a la vida interior. Serenidad absoluta del alma que no busca más que a Dios y sumergirse en Él y que Dios haga todo lo que quiera. Otorgó la libertad a innumerables esclavos de los que tenían en su corte. Estaba absorta en el servicio del templo y el ejercicio de la caridad. Daba limosnas a los más necesitados, ya acudiendo en socorro de los enfermos en los hospitales, aliviando la tristeza de los encarcelados. En todas estas cosas descollaba Olimpia. Anacoretas de Nitria, que habían sido desterrados por Teófilo de Alejandría, fueron alojados en gran número en la mansión de Olimpia y alimentados por ella un largo tiempo. Distribuyó enormes cantidades de dinero y propiedades entre las iglesias de Siria, Asia Menor, Grecia, en la misma capital, Constantinopla, siendo tales los méritos de esta joven viuda, monja. El patriarca de Constantinopla, Nectario, la consagró diaconisa de su iglesia Santa Sofía, tenemos arriba, cuando apenas contaba con 25 años. Y no solamente la mantuvo en el servicio diaconal, quien sucedió a Nectario, San Juan Crisóstomo, como arzobispo de Bizancio. No solo mantuvo a Olimpia en el servicio diaconal, sino que la consideró como su principal consejera y agente imprescindible en todas las obras de piedad y beneficencia. Cuando San Juan Crisóstomo es exiliado, el dolor causado por este destierro y las tribulaciones que sucedieron a la iglesia de Constantinopla después de que desterraran a San Juan Crisóstomo, todo esto quebrantó la salud de Olimpia. Y le escribe una carta, en realidad escribió 17 cartas
San Juan Crisóstomo, donde se ve la calidad de alma que era esta hija espiritual, Olimpia. Fíjense lo que le escribía San Juan Crisóstomo a Olimpia. ¿Qué medio podrán emplear los que intentan atemorizarte aún a costa de su propia vida y provecho? ¿Será la pérdida de las riquezas? Sé muy bien que las consideras como polvo y las aprecias menos que el lodo. ¿Acaso el destierro de tu casa y de tu patria? Nada puede esto significar para ti, que has vivido siempre en medio de las ciudades más grandes y populosas, como en un desierto, pasando tu vida en la soledad y retiro, con el desprecio absoluto para las pompas de este mundo. Te amenazarán con la muerte. No has dejado transcurrir un solo momento de tu existencia sin pensar en ella, adelantándote así en este punto a tus enemigos. Si te condujeran al último suplicio, no llevarían sino un cadáver. ¿Para qué gastar más palabras? Nadie podrá causarte mal alguno, que no estés tú ya acostumbrada a tolerar con heroica paciencia. Pues habiendo siempre caminado por una senda estrecha y angosta, estás avesada a soportar toda clase de sufrimientos. Así animaba San Juan Crisóstomo a Olimpia, que finalmente fue también ella desterrada de Constantinopla y obligada a cambiar continuamente de residencia como una malhechora. Fijó el final de su vida en Nicomedia y ahí muere hacia el año 408, contando 40 años de edad. 40 años de edad. Muere Olimpia. Fue una mujer elegida por la providencia del Señor para favorecer la obra del monje Isaac, ayudar a las vírgenes de Cristo, que ella ayudaba como fue abadesa del monasterio que existió al lado de Santa Sofía, y ayudó también a San Juan Crisóstomo a implantar sólidamente la vida ascética femenina. Gran influencia espiritual tuvo esta santa monja diaconisa. En otra carta, en la carta número 8, San Juan Crisóstomo escribe lo siguiente acerca del alma de Olimpia. Dice, era de espíritu profundo, sin mácula de frivolidad, de inteligencia luminosa, sin tiniebla alguna, corazón sin agitaciones, alma humilde, sin sombra de vanagloria ni presunción, de una caridad sin límites, rectilínea de pensamiento, con la esperanza totalmente puesta en Dios, no en medios humanos, sino solo en Dios. Siempre nueva, un alma siempre nueva, claro, que vivía en unión continua con el Señor. Su influencia espiritual trascendió y se extendió muchísimo hacia numerosos prelados de su tiempo. Y recalca la monja cisterciense Cira Carrasquer Pedrós, recuerden que estamos viendo este maravilloso curso de matrología, destaca muy bien que este ministerio de diaconisa, junto con el de su consagración personal, Olimpia lo ejerció de manera admirable. No era igual al diaconado masculino, por supuesto, está muy bien esto remarcado. Diaconado masculino es un grado del orden sagrado, sino que las diaconisas hacían el servicio como auxiliares.
especialmente en la administración de algunos sacramentos y en las catequesis, en las obras de misericordia. Fue una inteligencia superior, tenía una inteligencia superior, participó incluso en contiendas en defensa de la verdad, catequizó a un gran número de mujeres, con sumo respeto y reverencia exhortó a sacerdotes, aconsejó con temor, rindiendo honor a muchos obispos incluso. Por eso fue tenida como digna de llevar el título de confesora de la verdad, Santa Olimpia. Y hay una reflexión final que hace la madre Carasquer Pedros. Dice así: al llegar al fin de esta bella historia, nos preguntamos cómo es posible que una personalidad de la talla de Santa Olimpia no haya tenido reconocimiento y fama similares a la que goza su padre espiritual, San Juan Crisóstomo. Una pregunta un poco irónica. Vamos a sacar entonces algunas lecciones que, de esta vida maravillosa de Santa Olimpia. Ante todo, la primera lección, queridas hermanas, que tenemos que tener clarísimamente para que nadie intente confundirnos con sacerdocios femeninos ni nada por el estilo. Clarísima la diferencia entre las diaconisas y el diaconado masculino. El diaconado masculino es parte del sacerdocio ministerial, cosa que jamás se entendió de las diaconisas. Un servicio como auxiliares, sobre todo en el trato con las mujeres, en las obras de misericordia, en la catequesis. Segunda lección, que me parece importantísima. Ante la negativa de Olimpia a contraer un segundo matrimonio, las segundas nupcias, por la visión profundísima de la vida cristiana, que es una vida celestial, la vida cristiana, recuerden todos que estamos llamados a la vida celeste, es un encaminarse ya desde este mundo hacia ese reino celeste. Por lo tanto, Olimpia sabe con toda claridad esto y se encamina resueltamente a ese reino. Se entrega al Señor, con ayunos, velas nocturnas, pero sobre todo con la profundísima vida interior, que se dirige a la destrucción del orgullo y la vanagloria y adquiere la gran serenidad de alma y los dones sobrenaturales con que Dios la recompensa y la dota. Ese es el sentido de toda consagración al Señor. Y tercera lección que podemos sacar es la valoración de la obra de Dios en ella que hacen los hombres verdaderos de Dios, los varones de Dios. Fíjense el patriarca Nectario, San Juan Crisóstomo, el abad Isaac y tantos otros que se relacionaron con ella y a las que ella sirvió, a los que ella sirvió. Esa es la tradición de la Iglesia. Jamás la mujer entregada al Señor, ya sea en la vida monástica como también seglares, las matronas, maravillosas, pero que tenían una profunda vida entregada al Señor, jamás fueron despreciadas por los varones de Dios, nunca. Al contrario, fueron ensalzadas, consultadas. Esa es la tradición verdadera de la Iglesia. Todo rastro de misoginia o desprecio de las mujeres, de las monjas, no es propio del espíritu de la Iglesia. No existe eso. Y es muy importante esto que acabo de decir, el respeto de la obra de Dios realizada en el alma. Porque ya veremos en algún momento, pero pienso que es bueno adelantarlo aquí. En algunas comunidades, me ha tocado verlo, en casos muy cercanos, cómo se pretende a veces que la persona
quede en un blanco total y absoluto como si Dios no hubiese hecho nada en ella. Se maltrata a veces la obra de Dios en las almas, porque, queridas madres, hermanas, recuerden que Dios es un Dios vivo y operante, y hay almas en las que Él trabaja, aunque estén en el mundo, y a veces entran en un monasterio, ya de vida completamente contemplativa o de vida apostólica, activa, entran almas ya trabajadas por Dios. Entonces, a veces se ha visto cómo pretendían como quitarles lo que Dios había hecho en ellas, y no es posible eso. Siempre, por supuesto, cuando se entra en alguna comunidad o en algún monasterio, se entra para quitar todo lo malo, lo que quede de malo, pero las cosas buenas que Dios ha hecho en el alma siempre deben ser respetadas y ayudadas a florecer. Así ha obrado siempre la Iglesia, y así es como debemos obrar siempre, con las almas que Dios nos pone en nuestro camino. Ahora sí, dejamos acá con estas hermosas lecciones que nos ha dado Santa Olimpia y vamos preparándonos para ver esas amas del arrepentimiento en el próximo video, Dios mediante. Que el Señor nos bendiga a todas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.